Bueno, buenas noches. 8:10 de la noche. Aún no se hacen presentes los estudiantes. No sé cómo serían las piramillas sonadas.
Hola, buenas. ¿Quién anda por ahí? Profe Miguel. Hola. Y ese milagrazo de verte, ve. ¿Qué tal, profe? Tiempo sin verla. ¿Cómo vas? ¿Cómo te Muy ha bien. ido? ¿Bien? Bien, sí, súper. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos adelantando en serio todas las materias? Pues sí, ya me falta otra que esta es la última pendiente, o sea, estas dos, este módulo. Y de Es... ahí para adelante ya vuelvo a octavo a terminar. Ay, qué bueno, qué dicha, qué Pues dicha. sí. Y ya, Buenas noches, profe. buenas noches. ¿Y conoces ya a los compañeros de este curso o no? Sí, Sí, vengo sí, con señora. ¿Sí? Mi... desde el principio del periodo. Sí, Ah, qué bueno, qué con chévere. Emanuel y con Emanuel y con Estefa. Estefa entró fue en el módulo anterior. Ah, qué bueno, me alegra, me alegra, me alegra. Ah, bueno, muy bien, pues bienvenidos. Si son las 8:18, ¿qué pasará con el resto del curso? Pues No, solo falta pues, Estefa, pero ella no entró a la clase anterior, no sé si entrará a esta. Ok, ¿qué dice Manuel? no, pues, profe, yo iba a decir que es lo mismo que dijo Miguel. Ok, bueno. Pues entonces no sé si vamos caminando un poquito. Em, Voy a anexarte acá a la lista, Miguel. Gracias, profe. Recuérdame el número de cédula, Miguel, por favor. 11:43, Sí, 12:52, sí. 84. Ok, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué expectativas tienen frente a esta materia? ¿Qué se les ocurre que podría llegar a ser? ¿Qué aporta? Manuel. No, pues yo creo que, no sé, un desarrollo más en la manera de uno hablar o algo así, ¿no? No sé, yo lo siento así. Ujú, Con algo que tiene que ver con pacto social, con el tema social, sí, como, sí, como esa parte de la comunicación que tiene que ver con con las comunidades, con aportar socialmente y ese tipo de cosas. sí, muy bien, muy bien. Digamos que esta comunicación para el desarrollo es una especialidad que nosotros tenemos gratamente establecida en nuestra carrera, que es un tanto distinta a lo que pudiera llegar a ser, digamos, el trabajo de producción de contenido mediático o el trabajo organizacional, porque finalmente la comunicación para el desarrollo junto con la comunicación comunitaria son especialidades que tiene el comunicador social y que están directamente relacionadas con el trabajo en comunidad, pero con unos fines, digamos, específicos. Y esos fines específicos es que entre las dos asignaturas o las dos especialidades hay una diferencia importante. Cuando hablamos de comunicación comunitaria, hacemos un trabajo dentro de la comunidad que le permita a este grupo de personas que se caracterizan por tener algo en común, para hacer trabajos de visualización de lo que ellos son. Es decir, normalmente uno para avanzar necesita hacerse notar dentro del contexto donde se encuentra. Por lo general, una información que provenga de una comunidad pequeña a un medio no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Pues porque eso realmente justamente pertenece a las minorías. El trabajo del comunicador es ayudarle a darle visualización a las problemáticas o buscar salida para que de alguna manera tengan una mirada del gobierno, de la sociedad, de quien sea. Entonces nosotros trabajamos generando
información hacia el exterior, pero para reconocimiento de situaciones. Por ejemplo, el trabajo que hacen las personas a veces para el restablecimiento de los derechos desde el punto de vista de la mujer o los niños o una comunidad en particular. Entonces, si yo soy de Chía, entonces quiero crear un medio comunitario y el medio comunitario me ayuda a mí a darle visualización a las problemáticas de ese grupo en particular. Pero uno normalmente no oye en los noticieros, a no ser que sea el noticiero local, de esas problemáticas. Por lo tanto, no llama la atención de las autoridades o de aquellos que estén involucrados en poner soluciones sobre esas situaciones que tiene la comunidad en particular. Uno nunca oye si en Chía o en Cajicá o en Usme o en Engativá tienen un problema, se necesita pues que sea muy, muy grande y que tenga un gran impacto para que moje prensa desde el punto de vista masivo y que todo el mundo se entere. Y no necesariamente ese problema, digamos, no es que no tenga importancia, claro que tiene importancia y tiene importancia para lo local. Es una importancia que reconoce la misma comunidad que es víctima o es sujeto o se hace parte de. En el tema comunitario, las cosas están muy claras, el comunicador no es generalmente el que se hace protagonista de las situaciones, no, por lo general ayuda a gestionar la comunicación y los líderes en los procesos informativos son los mismos integrantes de la comunidad. La comunicación para el desarrollo es parecida, pero tiene una finalidad diferente. Y surge pues muy de la mano de la ONU y de una cantidad de entidades de orden internacional que hacen que la comunicación sea necesaria para dar garantías al ejercicio de los derechos humanos y que se avance de manera armónica, pacífica y sostenible en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las naciones. Entonces, tal vez los comunicadores mejor pagos están trabajando en comunicación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia de reportería, porque han trabajado para alguna cartera, tienen en su hoja de vida una experiencia con comunidades, son periodistas de peso, de nombre, reconocidos, pero adicionalmente cuando se involucran en problemas macro de orden transnacional y sobre todo cuando toca el tema de los derechos humanos, pues ahí se hace todavía más evidente la capacidad de ese comunicador y entonces se le asignan tareas sumamente álgidas y sumamente álgidas como por ejemplo cuando se firmó un acuerdo de paz y que tenía que ser entendido por las distintas comunidades o por todos aquellos que estaban involucrados en ese proceso porque eran arte y parte, por ejemplo, las víctimas del conflicto. Obviamente hay una serie de disposiciones de orden nacional que surgen a partir de los acuerdos de paz y entonces uno como comunicador entra a las zonas de la mano de una entidad a hacer investigación y a verificar, por ejemplo, qué estaría pasando con los acuerdos de paz y qué estaría pasando con la implementación de las medidas que fueron parte de ese acuerdo de paz. Entonces, muy probablemente el comunicador dentro de esa facilitación de proceso se hace parte de este ejercicio y al hacerse parte del ejercicio, finalmente le pone orden a la situación y está permanentemente de la mano de las entidades o sensibilizando o llevando el mensaje o ayudando a la implementación de los acuerdos y ayudando dentro de los procesos que podrían llegarse a ver, digamos, que son objetivo nacional e internacional. Digamos que esta asignatura tendría primero que empezar a definir qué es el concepto de comunicación y revisar también la ONU, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas,
desde la perspectiva de los derechos humanos, siendo consciente de la creación de una nueva ciudadanía y dentro del manejo de temas de sostenibilidad ambiental y de responsabilidad social empresarial, dentro de aspectos, por ejemplo, de globalización, nosotros vemos que la comunicación para el desarrollo tiene vital importancia. Ustedes recuerdan que la ONU surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Ese periodo es muy importante. Yo creo que de los periodos importantes de la historia, del 38 en adelante, hay muchos cambios en muchas partes, pero cuando uno habla de la humanidad, cuando uno habla de un montón de países poniéndose de acuerdo para evitar que vuelva a tener escenario un conflicto bélico armado que le hizo daño a tantas personas, pues obviamente uno reconoce que surgen estas entidades y lo que ellos tienen en medio del corazón es promover siempre el tema de paz. Entonces, a esta Organización de Naciones Unidas se le suma, por ejemplo, cada país hasta llegar a 193 países que firman, empiezan a firmar una serie de acuerdos y una serie de, digamos, metas o parámetros que están tocando lo que hoy en día nosotros tenemos en cuenta como los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron para una agenda que es la que nosotros llamamos la Agenda 2030 y donde esa Agenda 2030 promueve en cada país firmante que los 17 ODS se realicen a cabalidad. Entonces, más adelante veremos en el desarrollo de la clase cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible y a qué se comprometió la humanidad. Y es todavía más grave cuando uno ve en materia de gestión colombiana al interior de la nación, ¿qué hemos hecho por ese compromiso internacional? Ni siquiera desde el punto de vista de comunicación, la UNESCO es la que lidera todos los temas de comunicación y lidera capacitación y lidera entendimiento y trabaja porque, digamos, todo el ejercicio de informar y de comunicar se haga en pro del beneficio y desarrollo de los países. Ni siquiera vemos a Colombia punteando y es muy triste en la medida en que nosotros pues básicamente necesitamos hacer un gran trabajo. Cuando pensamos en que uno de los problemas más importantes planteados por la humanidad es erradicar el hambre, uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo en Colombia por erradicar el hambre? Y es en todo el sentido de la palabra. O sea, cada vez la gente tiene más de comer, cada vez la gente tiene más posibilidades de tener un cultivo y una producción de productos agrícolas en muy buena condición, con muy buenas prácticas, digamos, para desarrollar el trabajo, para el precio de los productos, para el transporte, para hacer una cantidad de cosas. Y entonces uno empieza a desagregar todos los ítems que tienen que ver con la producción de un solo producto, por ejemplo, la papa. Entonces, en este momento vemos que la papa tiene su precio elevado. ¿Y por qué Colombia teniendo una cantidad de zonas? Yo creo que uno de los productos más generalizados que encuentra uno en todo el territorio colombiano que sea de producción agrícola, pues hay papa y en la costa hay papa y en el altiplano cundiboyacense hay papa y todo eso. De pronto también uno piensa en la yuca y uno dice, bueno, ¿y por qué la papa ahorita está imposible? Ah, no, resulta que es que los paperos están en desgracia porque una cantidad de insumos que necesitan para poder producir la papa no los consiguen y fuera de eso están carísimos y están carísimos a raíz de que de todas maneras venimos viviendo los coletazos de esta pandemia y cuando no fueron los coletazos de la pandemia, entonces fueron los coletazos del paro y cuando no fueron los coletazos del paro, obviamente son situaciones, por ejemplo, que se traen de los acuerdos, por ejemplo, como tipo TLC, donde uno ve que ese acuerdo no es un acuerdo equitativo, no es un acuerdo que vaya en 50% hacia el otro país firmante y pues en este caso Estados Unidos, Colombia, y uno dice, bueno, pero ¿por qué me tienen que importar arroz
cuando yo soy un país productor de arroz. Y entonces empiezan desde la economía, las medidas proteccionistas, porque igual entonces el que cultiva, claro, el arrocero no necesariamente es el del minifundio. El arrocero es el del latifundio. Para producir arroz se necesitan hectáreas y hectáreas y obviamente este no es digamos, un cultivo que se dé desde el punto de vista del campesinito en su lugar, en su finquita produciendo arroz. No, ya se sabe que esto está como en el tema de la caña de azúcar, expandido y son grandes, digamos, empresas las que mueven esto. Pero al fin y al cabo todo tiene que ver con la condición alimentaria. Y entonces no solamente es cuestión de trabajo, no solamente es cuestión de paz en las regiones para producir con tranquilidad, no es solamente un tema de, que le preocupe al productor, sino que se van involucrando una serie de cosas y entonces ahí nosotros vemos que todas estas temáticas que, digamos, se han planteado como objetivos de desarrollo sostenible, pues necesitan de cumplimiento y es ahí donde el comunicador llega a trabajar a las zonas y con investigación y con mirar todas las situaciones que pueden estar sobre el terreno, de qué manera se llega a unos determinados unas determinadas condiciones y ahí nosotros gestionamos comunicación en pro del desarrollo. Entonces, ahí tenemos que revisar un poco los derechos fundamentales, tenemos que revisar nuestra Constitución, qué dice nuestra Constitución y cuáles son esos artículos que nosotros, digamos, necesitamos tener muy claros para que nunca en la vida vaya a haber impedimento para poder meter nuestra naricita en algún lugar y poder, digamos, informar hacia la opinión pública de la manera como es debida. Entonces, pues hay muchas expectativas con respecto a los comunicadores para el desarrollo. Se especializan, obviamente ya tienen un recorrido, se especializan en trabajar con grandes comunidades, con grandes entidades, en la implementación de grandes proyectos que por lo general están siempre sobre la vía de la garantía de los derechos humanos. Entonces, aquí, pues en nuestras 20 sesiones, vamos a tocar una serie de temas, a aclarar un poquito conceptos, porque parte de esto es identificar muy bien esa palabreja que desde la economía significa algo. Entonces, a veces cuando hablamos de la teoría de la necesidad, pues decimos, bueno, ¿y qué es la teoría de la necesidad? Y no la conocemos muy bien y resulta que como comunicadores necesitamos manejar el concepto de desarrollo, el concepto de la teoría de la necesidad, de los derechos, de la participación, de la soberanía, de qué es lo que pasa con los medios, qué es lo que pasa con la opinión pública, el nuevo orden mundial de la comunicación que de alguna manera fracasó. En medio de todo fracasó y vamos a ver el informe McBride y vamos a ver qué ha pasado con una cantidad de cosas que está también dentro de la agenda mundial para el desarrollo sostenible y entonces revisaremos los objetivos de desarrollo sostenible, una serie de acuerdos como el consenso de Washington y políticas neoliberales y posturas populistas que de alguna manera llegaron a marcar pautas muy importantes para el desarrollo de la comunicación. Obviamente tendremos que hablar de desarrollo, tendremos que hablar de responsabilidad social, tenemos que hablar de situaciones de carácter ambiental, en fin. Lo que se propone en esta asignatura es que de aquí a la sesión número 10 estemos revisando una serie de conceptos que son teóricos, pero que hay que aclararlos, porque el siguiente punto que voy a plantear aquí no solamente es definir la comunicación como tal, sino abordar el tema de la polisemia. La polisemia, si nosotros no identificamos muy bien los conceptos, por lo general metemos la pata y por lo general estamos apuntándole a unos temas un poco diversos que pueden tener distintas interpretaciones y lo que nos interesa en todo momento es tener una claridad sobre qué es lo que estamos diciendo. Ahora, ustedes saben que los medios de comunicación en Colombia pues tienen una función y la función específica, la una es informar
la otra es entretener y la otra es educar. Y normalmente nosotros encontramos que la gran dimensión de los medios de comunicación se da en el espacio del entretenimiento. Y la cabeza se nos embolata por allá todo el tiempo viendo novelas turcas y mexicanas y nacionales y nos las repiten y vuelven y las ponen. Entonces nosotros todo el día, por ejemplo, en una parrilla de televisión, vemos que amanecemos muy temprano con un noticiero que nos está contando qué es lo que en medio de todo el primer noticiero, en la primera emisión, es mucho lo que ocurrió ayer, ¿sí? En altas horas de la noche y recordamos un poco lo fundamental del día de ayer. Y después de eso caemos en una programación que es netamente de entretenimiento y el artista y la música y el lanzamiento y el personaje de la novela y entonces Arely Senado lo que sufrió y cómo llegó pues a ser una gran figura, pues eso no está mal. El problema es cuando uno de ahí ya ve que son las 10 de la mañana y tenga la primera novela. Y después de la primera novela, entonces viene la segunda novela y luego nos preparamos para el informe de lo que es el acontecer nacional en el noticiero del mediodía. Y entonces eso tiene parte de lo mismo que se dio por la mañana, de lo que se avanzó en las horas de la mañana. Y terminamos eso y quedamos listos para las novelas mexicanas. Y entonces toda la tarde novelas mexicanas, toda la tarde novelas turcas. Y cuando ya terminamos con las novelas turcas, entonces llega nuevamente el espacio del otro noticiero. ¿Qué acabó de pasar en las horas de la tarde con la noticia? Y a nosotros se nos va la vida realmente dentro de una agenda setting, una agenda de programación por parte de los medios de comunicación, en medio de cortinas de humo que no nos dejan pensar y además no nos dejan participar de otras situaciones. Aquí nosotros no tenemos ni en la radio ni en la televisión programas que nos ayuden a la fundamentación crítica de nuestro pensamiento. Nosotros nunca encontramos, si los encontramos, nos encontramos por allá cuando ya estamos dormidos. A las 12 de la noche encontramos unos muy buenos programas y resulta que, pues sí, el efecto Naim presenta alguna cosa y de pronto por allá aparece otro informativo. Y si se va uno aquí con la televisión internacional, pues ahí por lo menos es menos embobador el tema porque por lo menos tenemos una visión internacional. Pero si somos conscientes, estamos estudiando una carrera ¿para qué? Para ir y no profundizar, para ir y cubrir un evento y bueno, mañana ya será otro porque ya lo que fue hoy y poco seguimiento y poca investigación. Por eso es que la vida del que se dedica a trabajar en temas de grueso calibre, considerados dentro de la especialidad de comunicación para lograr el desarrollo, requiere de mucha investigación y de poca visualización, digamos, mediática con nombre, así que uno no conoce. Yo solamente conozco a Gumucio, que lo vamos a ver aquí bastante, y es un líder de Latinoamérica y es un señor que se ha hecho trabajando de sol a sol y trabajando justamente por hacer de la comunicación un proceso completamente distinto. Aquí vamos a ver entonces de qué se trata eso. Después de esos 10 días, obviamente, pues vamos a tener una evaluación de carácter teórico y después de la evaluación de carácter teórico, empezaremos a meterle el diente a un trabajo que ustedes determinen en este momento cuál va a ser. Por ejemplo, una problemática, no es que sea eso, ustedes pueden buscar el tema que les interese. ¿Qué está pasando con los indígenas en el Parque Nacional? ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿De dónde venían? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Por qué no se van? ¿Por qué ponen de por medio la vida de los pequeñitos que se tienen que en estos fríos calar el mal tiempo y las inclemencias del frío bogotano y llevan meses allí? ¿Cuándo llegaron ahí al Parque Nacional? ¿Como en septiembre, más o menos? Una cosa así. Llegaron como en septiembre o en octubre y de ahí no los mueve nadie. Pero ¿qué intereses motivan a estas comunidades y por qué no se devuelven a sus territorios? Comprender antes de
llegar a criticar por qué la Guardia Indígena procede con el palo y obviamente atiende a sus principios y por qué el palo de alguna manera es como el garante de sus derechos, ¿no? Porque ellos sacan allá palo a todo el que pueden. Yo he visto desde la universidad cómo a muchos funcionarios del distrito los sacan a palo y le han pegado a los funcionarios del distrito, a los representantes de distintas entidades, y si no les gusta los van sacando de una vez, pues así rapidito. También hemos visto desde nuestros balcones y desde nuestras ventanas cómo, por ejemplo, desestiman la ayuda que la comunidad les da. A veces llegan carros con ayuda, con vestuario, con ropita, con comida, y esta gente no acepta nada y la bota, pero tampoco deja que el habitante de calle la recoja. ¿Qué pasa por la psicología de una comunidad como esta? O sea, en realidad, ¿quiénes son los indígenas que están ahí? ¿Cuál es la comunidad que está ahí? Los Embera, ¿no? ¿Y qué sabemos de los Embera? Pues de los Embera sabemos realmente poco. Para poder empezar a hacer un trabajo, obviamente nos preguntamos acerca de algo, de un tema que puede ser para nosotros un tema importante de investigar y tratamos de ahondar en una cantidad de cosas. Entonces el trabajo que se propone es darle una calificación a esa profundidad y a esa investigación que vamos a hacer para luego terminar con un trabajo final donde vamos a trabajar temas que están involucrados dentro de esta temática de comunicación para el desarrollo, de la defensa de los derechos humanos y cosas de estas, pero con fundamentación. Entonces, pues a mí me gusta plantearlo así. Por lo general, siempre mi segunda nota está orientada a la estructuración, que es como cuando uno ve al estudiante debatirse entre la investigación, entre mirar muy bien qué comunidad es y cómo, o sea, cuál es la estrategia que voy a plantear y cómo voy a tratar los temas, y luego la presentación final, que es como el resultado de nuestra gestión de generación de contenido. Y obviamente pues ustedes revisarán si solamente tienen un documento escrito, pero igual lo tienen que presentar a sus compañeros, entonces es interesante revisar qué puede estar ocurriendo. Un día alguno de sus compañeros que ya cursó esta materia definió hacer un trabajo con la gasolina que se vende en Pasto. Pasto es una ciudad capital, pero en un departamento que tiene condición fronteriza, y se supone que todos los que están en las fronteras tienen unos muy buenos precios, pero desde ningún punto de vista, una cantidad de intereses que se han tenido por ahí les han permitido tener una refinería, y hoy en día tienen una de las gasolinas más caras por galón que tiene el país, y uno no entiende por qué esas cosas ocurren. Otro día otra compañera se dedicó a mirar temas de la comunidad Wayuu. Otro día otra compañera se dedicó a ver por qué han ido desapareciendo algunas comunidades indígenas y pues simplemente se quedaron sin territorio, y los enviaron, por ejemplo, una gente que debe estar por el lado del Atrato, las trajeron acá para el lado de Cota. Y en la descontextualización del territorio y del tema ha hecho que la comunidad vaya en vía de extinción, y entonces uno empieza a mirar desde la Constitución, que es la norma de normas, qué dice la Constitución, qué es lo que yo tengo que hacer como informador, por ejemplo. Ahí repasaremos un poquito todos esos artículos importantes que tienen que ver con nuestro ejercicio. Y vale la pena hacerlo y recordarlo cada vez que se pueda, porque esos articulados que defienden las actividades informativas, pues los tenemos que tener muy claros, algunos derechos y algunas políticas de carácter nacional que sirven para garantizar nuestro ejercicio profesional. ¿Eso cambia un poquito el panorama o reafirma específicamente lo que venían pensando de la asignatura? En mi caso, sí, aclara y reafirma el tiempo. Ok, se me fue un poquito la señal, que en tu caso sí, y después perdí lo que dijiste. En mi caso, sí, aclara y reafirma lo que estaba pensando sobre. Ah, ok, perfecto. Aclara y reafirma para Manuel.
Sí, profe. Sí, pues ahí lo que estaba viendo, pues ahí lo voy comprendiendo con el tiempo y ya mirarme la clase. O sea, por ahora está, como dije en la anterior clase y en esta también, lo digo, por ahora está fácil, toca esperar pues lo que veamos de aquí en adelante. Claro, me imagino. Muy bien. ¿Y la otra asignatura están con qué? Están con, Lógica y argumentación. Con Jaime. sí, muy activas las dos materias. Están de cansancio ambas. Me imagino. No, pues, profe, ahí miramos cómo va Sí, evolucionando la clase, ¿no? sí, ahí toca ponerle, sí, por ejemplo, esta es sumamente teórica. Es una clase muy pesada para las 8 de la noche, pero haremos lo posible en poner de nuestra parte para que a partir, por ejemplo, del trabajo podamos hacer algo que nos despierte, porque pues es pesada para ustedes y para nosotros también. O sea, cuando yo inicio mi día a las 5 de la mañana, a esta hora ya quisiera yo tener la pijama puesta, igual que ustedes, eso sí, mejor dicho, no lo duden, pero le ponemos la mejor de las energías. Bueno, muy bien, entonces pensemos, por ejemplo, en ese concepto de comunicación y entonces dice aquí, no es lo mismo hablar de la comunicación que se da a nivel ecológico entre especies o entre una especie y su entorno que hablar de la comunicación interpersonal. Y ahí, pues entonces uno identifica que la comunicación interpersonal establece un diálogo y ese diálogo se da dentro de un contexto de intereses, por ejemplo. Es diferente la interacción comunicacional entre las instituciones que entre una institución y un usuario. Entonces vemos que dependiendo de la naturaleza de los participantes, pues se genera entonces una interacción y unas condiciones que van matizando el resultado. Esto es un nivel distinto. Pensar en la comunicación como interacción funcional o comunicación como interacción semántica. Entonces, quisiera pedirles el favor, no sé quién de los dos pudiera ayudarme a identificar qué traduce, cuál es la definición de interacción, la definición de funcionalidad y la definición de semántica. Si ustedes recuerdan, en Introducción a la Comunicación se decía que la semántica era una relación arbitraria con la realidad, ¿no? Y entonces pues, nuevamente aparece el signo lingüístico ahí en toda la mitad. Pero vamos por partes, como dijo el descuartizador. Entonces, definición de interacción. De interacción, profe, pues yo diría que como interacción es una relación que se da por medio de, no sé, por un medio de comunicación o por, ¿cómo explicarlo? Como por medio de algo, por medio de un canal, por medio de un mensaje, por decirlo así. De la mediación de algo. Sí, señora. Busquemos, ¿tienes Sí. forma de buscar Sí. por Google y la RAE cómo se define la interacción? Bueno, por la RAE dice acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. Ujú. Hay otras definiciones, pero tienen que ver más como interacción débil, interacción electromagnética, interacción fuerte, interacción gravitacional, pero pues básicamente es eso. Ok, Es una acción entre dos o más personas, objetos, cosas, fuerzas, etc. correcto. Ok, ahí entonces de pronto estamos intuyendo que desde que existan dos o más personas o dos o más realidades, no solamente nos es necesario identificar el significado, sino el significante. ¿En qué está pensando la sociedad? Volvamos al ejercicio de analizar qué está pasando con los indígenas en el Parque Nacional. Uno como habitante de Bogotá, entonces uno pasa por la zona y dice, pero ¿cómo así? O sea, me bloquearon la subida por la 39.
Nosotros somos vecinos, ¿no? Y obviamente estamos afectados. ¿Y por qué estamos afectados? Pues no es chévere mirar al Parque Nacional y verlo lleno de carpas de plástico, ¿sí? No es chévere ver cómo poco a poco el parque se ha ido desbaratando. No es gracioso ver que realmente si quieres ir, subir por la calle 36 y tratar de buscar una nueva salida para entrar de nuevo a la carrera 13, hoy en día lo que hay que dar es un vueltón espantoso. Porque si estás subiendo por la 36 y quieres de nuevo retomar la 13, pues básicamente lo que te toca es o tomar la séptima hacia el sur, luego bajar por la 35, tomar la 13 y casi llegar a la 32 para tomar la Caracas, para volver a subir. Es decir, tienes que dar un vueltón inmenso para poderte meter por la carrera 13A y luego retomar la 13, ¿sí? Entonces, para aquel que ve con ojos de bogotano y de transeúnte, habitante de la zona, pues esa problemática casi ni la entiende. No, se vinieron para acá y entonces ¿cuánto tiempo más se van a quedar ahí sentados? Listo. Esa es nuestra visión, podría ser una visión desprevenida de Bogotá. Otra visión desprevenida de bogotano es, uy, al lado de esta zona, entonces esto se ha vuelto peligrosísimo porque ya no tenemos solamente la delincuencia, sino tenemos algunos de estos indígenas que a veces son agresivos y entonces la zona se está convirtiendo en una zona peligrosa. Y para otro que le gustaba venir a parchar o correr en el Parque Nacional, pues lógico, es el impedimento al ejercicio diario de lo que hace o de lo que hacía o de lo que tenía como rutina o como hábito. La señora de la zona que llevaba a su perrito a correr o los que también corrían por evitar la delincuencia común que se hacía en medio del Parque Nacional. Entonces, gracias a Dios los indígenas están allí porque entonces la delincuencia común se corrió de zona. Esa puede ser la visión dentro de significante de esa ocupación que tienen los indígenas del Parque Nacional. Para el indígena propiamente, la situación es distinta. No tengo a dónde irme, no regreso a donde vivía, necesito una presencia del gobierno, nos están matando, numeral, nos están maltratando, numeral, no sé cuántos numerales podríamos identificar a partir de lo que sería la visión del indígena. Desde el punto de vista de la visión de una entidad de gobierno como tipo alcaldía, y en estos fríos inclementes y otra vez el aguacero y cuántos muchachitos más se me van a morir y ahora qué culpa me van a echar a mí dentro de todo este proceso. Desde la postura de un gobierno central, presidente de la República, me dejé llenar el Parque Nacional de Indígenas. ¿Qué política voy a tener para que ellos vuelvan a la zona? Se dan cuenta que un solo hecho, un solo acontecimiento, nada más desde el punto de vista de la interacción supuesta con el otro, sugiere toda suerte de miradas. Ahora revisemos el concepto funcional. ¿Qué podemos decir de la definición de funcional? Dice que se caracteriza por tener una utilidad. ¿Qué quiere decir la palabra funcional? Funcional es aquello que pertenece o es relativo a las funciones. El concepto está vinculado a algo o a alguien que funciona o sirve. El funcionario puede ser funcional a los intereses del gobierno, por ejemplo, mientras que una mesa es funcional si logra satisfacer las necesidades de los usuarios. Como quien dice, la comunicación es un proceso de compartir desde lo útil, pero también se hace diferente identificar la comunicación con solo una interacción semántica. Ahí podemos buscar la definición de semántica. Significado de una unidad lingüística
Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. Semántica léxica. Ujú, Rama de la semántica que estudia el significado de las palabras, así como las diversas relaciones de sentido que se establecen entre ellas. Y correcto. semántica composicional es la rama de la semántica que estudia el significado de los sintagmas y las oraciones. De las expresiones lingüísticas, es decir, de la estructura lingüística que me permite a mí manejar un código que se convierte en la forma de manejar todo lo que yo pienso, volverlo estructura y dentro de esa estructura darle sentido. Sentido porque si yo digo mesa, sé de qué estoy hablando. Si digo indígena, sé de qué estoy hablando. Si digo invasión, sé de qué estoy hablando porque tiene una correlación con un significado que hay en mi cabeza, ¿cierto? Entonces, no es solamente ver esa comunicación como una interacción desde el punto de vista que va a tener una funcionalidad o como una interacción semántica y es la manera en cómo digo las cosas. Esos son unos análisis un poco filosóficos sobre el tema. Y a esto le agregamos el tema de la polisemia. ¿Qué es la polisemia? En lingüística, cuando hay un tema polisémico, es porque la misma estructura, por ejemplo, dentro de una palabra, aquí vemos el cabo. El cabo, nosotros sabemos que el cabo estructuralmente, desde el punto de vista de la lingüística, hay unos fonemas y monemas que son la C, la A, la B y la O, que ya sé que se escribe cabo con B larga, que se pronuncia cabo, pero hay varios cabos dentro de todo esto. Entonces, el cabo como accidente geográfico, el cabo como escalafón militar, el cabo como, ustedes han visto que las peinillas normalmente tienen como un lugar de donde agarrar la parte de la peinilla que va a hacer el desenredo del peinado de la persona y entonces uno agarra las cosas por el cabo. Esa es la condición polisémica, que guardando la misma estructura lingüística significan una cosa diferente. En el caso de la cresta, entonces nosotros identificamos que las gallinas tienen cresta. Identificamos que hay una cresta de la ola, que es cuando los que hacen surf se ponen a jugar con la ola y viene la parte alta, hace su cresta porque es como un cachumbo que se le hace ahí al mar y el agua sube de una manera particular cuando viene con toda esa fuerza y termina en la playa y esa es la cresta de la ola. Pero yo también puedo llegar a la cumbre de una montaña y decir, llegué a la cresta de la montaña. Por lo tanto, el resto de informaciones son los que le dan el sentido a esa palabra polisémica que se escribe de la misma manera, pero que tiene distintos significados. Y lo que le pide uno al comunicador hoy en día es que realmente llame a las cosas por su nombre y que de aquí en adelante nosotros no pasemos de largo y no tratemos de evitar consultar el significado de. Y ese significado va mucho más allá. No es solamente lo que dice el diccionario, no, es lo que representa dentro de la temática que estoy estudiando. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, de los indígenas en el Parque Nacional, tiene muchas cosas, muchas aristas, tiene muchos temas desde donde mirarlo. Yo diría que, por ejemplo, por el lado de los niños, pues, ¿por qué nos venimos con los niñitos para que los niñitos sean víctimas de la situación? Pero obviamente eso llama la atención, ¿cierto? Cuando se les solicitó que sacaran a los niños de ese lugar, dijeron, no, 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 aquí vinimos todos en familia y acá nos quedamos. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene que victimizar las condiciones para que sean más atractivas de cara, pues cuando estamos hablando de medios de comunicación y se hace mucho más ruido. ¿Por qué cuando hay el secuestro hacen de alguien, el secuestro de un avión, el secuestro de un edificio, el secuestro de una persona? Obviamente lo hacen sobre figuras donde la sociedad presiona para que exista
una solución y se entreguen cosas. Por ejemplo, el modus operandi de un secuestro en las películas. Había una serie de Netflix que creo yo que es una donde van a robar unos bancos. No sé si es de Netflix o qué. Es con unos payasos que se van a robar un banco y obviamente hacen todo tipo de situaciones. Entonces es la figura del payaso que entra al banco. Cada uno tiene una característica de personalidad. Hay uno que es el dañadito, otro que es el nervioso, otro que es, bueno, no sé. Y aparecen distintos personajes, pero siempre, obviamente, dentro de todo esto que están planteando, agarran al más vulnerable para lograr que las reclamaciones o lograr que todas esas cosas que están ocurriendo en medio del secuestro generen comentarios y generen presiones para obtener unos resultados mucho más rápidos, para que les den el carro, el vehículo, para que los dejen salir en el bus, para que los lleven en el avión a tal parte. Esas son todas las temáticas, digamos, como de las películas. Y en los secuestros, cuando dicen, fue muy grave el tema del secuestro de los policías por parte de la guerrilla y de miembros del ejército por parte de la guerrilla en esta época, en este cambuche que le tenían las FARC, a la misma época donde fue Ingrid Betancourt secuestrada, que los tenían en una jaula, ¿cierto? ¿Y qué hacía muy gravoso el tema del secuestro con la opinión pública? La condición en la que estaban los secuestrados. Era una condición triste ver a militares o ver a policías con las cadenas en el cuello, en medio de jaulas con alambre de púas que era imposible que pudieran salir de allí, agarraditos por lo general de esas paredes hechas de alambre, dando testimonio, siendo acorralados y todo lo que significaba esa condición para ellos humana, de sensibilidad, de pertenecer supuestamente a una fuerza y ahí ya no tenían ninguna fuerza y no importaba el rango militar que tuvieran, que ahí estaban todos por igual. Y por fuera, pues esas imágenes que teníamos del mono Jojoy dándole vueltas a ese lugar demostrando poder con su toallita al cuello. Obviamente esos son mensajes que se mandan y que cada quien hace, digamos, como saca sus propias conclusiones, ¿cierto? En fin. Dice, no es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en términos de intercambio de información, es decir, yo te digo, tú me escuchas y luego tú me dices conocimiento o significado, que concebirla en términos de una acción. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer a partir de? Ustedes recuerdan que dentro de todos los efectos que podía tener la comunicación, es el resultado sobre la persona que está interactuando, ¿verdad? Entonces, por lo general, por ahí había un teórico que decía que lo más interesante era ver, después de manejar todo este proceso de comunicación, ver la acción. No me quiero volver bueno, es que no me voy a volver. Tal vez eso lo van a ver, de pronto Miguel ya lo vio, pero Manuel no lo ha visto porque lo va a ver en comunicación comunitaria y entonces su merced va a ver unas teorías donde esas teorías le van a permitir identificar qué decían nuestros teóricos de la Escuela de Palo Alto, como la teoría de la acción comunicativa. Ambos lo vieron en Introducción a la Comunicación. Y después uno revisa las teorías de opinión pública y uno ve realmente qué implicaciones tienen todos esos análisis. Esa teoría del discurso social de Eliseo Verón, en fin, una cantidad de cosas que confluyen dentro de un proceso simple de interacción y de compartir. Y obviamente, cuando yo hablo, cuando yo planteo una idea, pues lo que va a ocurrir al final es una determinada acción. Acción en credibilidad, te creo o no te creo, o tú me dices y yo de inmediato tengo que ayudarte y generar alguna actividad. Miremos esto desde una situación bien coloquial en la casa. ¿Qué tal que yo le diga a Miguel, por favor ayúdame, estoy volando en fiebre, yo creo que me dio Omicron, no tengo alientos de nada,
por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que puede decir Miguel en el momento en que me oye ese discurso? No, profe, venga, yo le ayudo. ¿Qué sistema médico tiene? ¿A dónde llamo? ¿Qué familiar tiene usted cercano? Y uno empieza a mover una cantidad de situaciones. Ese es el proceso de comunicación. Por eso es que se dice adicionalmente que no es un acto, sino un proceso, porque no solamente forman parte de estas situaciones los intervinientes, los mensajes, los canales, los ruidos, las interpretaciones, los intereses, una cantidad de cosas que hay en medio de todo ese proceso que finalmente van a generar acciones. Aquí también se dice que la polisemia es un término que se emplea para denominar la diversidad de acepciones que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. Por lo tanto, pues vamos a tener que revisar específicamente cada concepto, cada palabra, cada idea dentro de su contexto, y eso es específicamente para llegar a una disciplina de poder llamar a las cosas por su nombre, y que adicionalmente cuando nosotros cumplamos con esa función informativa, el que esté más allá pueda entender la problemática, entender el nivel de complejidad, pueda entender lo que le duele a esa comunidad en particular, lo que está ocurriendo a partir de las determinadas decisiones que puede tomar un gobierno. Nosotros ahorita si miramos qué ha pasado con el acuerdo de paz, obviamente el momento es distinto a cuando se firma y estamos esperando que todo sea una maravilla, ahora que hemos tenido líderes fallecidos, que hemos tenido gente que volvió a armarse y que entonces de las disidencias de las FARC hicieron un nuevo grupo de presión, que resolvieron irse a trabajar con actores que desestabilizan el país desde el punto de vista de su actividad económica ilícita, de qué forma entraron a una nueva forma de combate, pero otros se quedaron trabajando por buscar una vida diferente, una vida donde pudieran valerse económicamente de otro tipo de actividades, y entonces uno revisa los acuerdos de paz y uno dice, mira, estábamos comprometidos a darles una remuneración, eran 18 salarios, esos 18 salarios que todo el mundo dijo, ¡oh! Yo fui de las que dijo, yo en un aula de clase yo decía, Dios mío, eso uno por hacer nada, 1.800.000 pesos, pues sí, claro, para unos, pero para otros que realmente no tenían sino eso, era todo en la vida para poder dejar unas armas. ¿Qué significó en ese momento verdaderamente entregar las armas? ¿Si entregamos las armas que eran o entregamos el arsenal que teníamos viejo? En fin, hay una cantidad de lecturas que nosotros le podemos hacer a esa firma de ese acuerdo de paz y en qué vamos, revisando qué ha pasado con la gente, cuántos están en proyectos productivos, cuántos han trabajado en innovación, quién terminó estudios, quién está de la mano de, no sé, de un cambio de vida. Pero ahí también se nos quedan los líderes sociales y se nos quedan todos aquellos que se quedaron liderando procesos en su comunidad y que pues a unos les cegaron la vida, a otros resolvieron desaparecerse, otros resolvieron volver. La polisemia es un concepto que hace referencia a los significados que puede tener una frase, una expresión, según el contexto. Y allí nosotros tenemos que ir con conocimiento de causa, con investigación de la problemática, con profundidad de todos estos temas. En sentido figurado de las palabras, cuando se hace uso de metáforas o metonimias para referirse o indicar algo específico. Y cuando miramos el tema de la metáfora y uno dice, no, estoy hablando en lenguaje metafórico. Esa definición de metáfora, ¿qué es la metáfora? Para que lo recordemos, busquemos en la RAE a ver qué nos dice el diccionario, qué es la metáfora, una figura retórica de pensamiento. Dice la palabra, ok, voy. Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita,
como en las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones. Correcto. Metáfora continuada dice, alegoría, plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado. Correcto. ¿A qué ciudad se le llama la perla del Otún? ¿No es Cali? No, a Pereira. Ah, Pereira. A Pereira. Es como cuando le dicen la bahía más bella de América a Santa Marta. Sí, exactamente. Pero digamos cuando uno utiliza, ¿qué es una perla? Por lo general, una perla es una piedra que estuvo dentro de una ostra, que estuvo durante un tiempo y la ostra fue cubriendo de nácar esa piedrita, ¿cierto? Hasta que se la extraen y entonces la perla es una joya. Y entonces busquemos qué es el otún. Pues es que uno se la pasa hablando en lenguaje metafórico todo el tiempo y no tiene ni idea de qué está hablando. Entonces, busquemos qué es el otún. Un río. El Otún es un río. ¿Y el río dónde está? En Risaralda. Nace de la laguna del Otún. Exactamente. Como quien dice, la ciudad está a los pies de su río más importante y es como una joya del bendito río, ¿sí o no? Pero También puede uno, ser también puede ser esa comparación, bueno, esa definición que hizo de la perla, de cómo nace, cómo la recubre el nácar, también puede ser como queriendo decir, Pereira es la perla del Otún porque es fabricada por el Otún, por decirlo así, porque está hecha por el Otún. fíjate que ahí ya tienes tu visión y entre los dos llegamos a un acuerdo. Entonces ahí está la interacción, no solo de carácter semántico, sino una interacción que permite, digamos, como dimensionar muy bien cada quien desde su postura, llegando a acuerdos y en una interacción que proviene de la comunicación. Cuando miramos el tema del, bueno, otra expresión, por ejemplo, eres la niña de mis ojos. Entonces, uno dice, claro, los ojos tienen la niña, o sea, es una parte del ojo. Yo creo que todo el mundo cuida muchísimo la visión. Puede ser que la audición no, porque uno pues todo el día se pone audífonos, uno entra a una fiesta y entonces están los decibeles retumbando en los oídos y bueno, hay una cantidad de cosas y uno pues sí hace sus terapias de mirar cómo limpia toda la zona auditiva, pero uno no cuida tanto a un órgano que pertenezca al tema de los sentidos. Uno, por ejemplo, no cuida la lengua. La lengua es que bueno, uno baña la lengua todos los días cuando se lava los dientes. La lengua es irreemplazable. El día que la lengua se enferma, ese día nos morimos porque la lengua, pues hay cáncer de lengua y una cantidad de cosas, pero ustedes se dan cuenta que no hay ningún médico especializado en la lengua, ¿cierto? Más allá de pegarle su lavadita todos los días, la gente no está cuidando la lengua, o ustedes cuidan la lengua que ustedes tienen. Uno cuida la lengua de lo viperino que puede ser uno al hablar. Eso sí, uno se cuida de no hablar más de la cuenta. Pero como sentido, como órgano, uno no cuida la lengua, pero a los ojos sí. Ustedes no se acercan así como para que, uy, el chuzo de una vez uno sabe que se queda así. Entonces, eres la niña de mis ojos, como quien dice algo que hay que cuidar tanto y que está ahí, ¿qué sienten ustedes cuando se pronuncia esa expresión? ¿Por qué la niña de los ojos? O sea, yo siempre pensaba que era una expresión muy antigua que se refiriera como cuando cuidan a la hija, pero estoy viendo que viene de los romanos y los griegos, en que cuando miraban a los ojos a otra persona en la pupila,
veían el reflejo propio, pero decían que lo que veían era como un humano chiquito allá adentro. Entonces, las expresiones, o sea, las traducciones de pupila generalmente de cada idioma antiguo vienen es de traducciones como niño o niña porque era alguien muy chiquito que lo que se veía ahí. O sea, no entendían que era su propio reflejo, pero decían como, ay, hay una persona chiquitica dentro de del ojo. Sí, correcto. Y quedó como la niña de los ojos, pero jamás la había entendido de esa forma. Claro. Pues no te digo que uno pasa por encima de los significados y de los significantes muy, muy fácil, ¿no? Entonces uno se acostumbra y se le vuelven como frasecitas de cajón. Sí, yo creo que es eso, o sea, uno se acostumbra a que la escuchó como, ay, no, ay, es que la cuida como la niña de sus ojos, y uno ya entiende que, ah, bueno, la cuida mucho, pero no relaciona como por qué es que dice así. Exactamente, exactamente. Y se utiliza, digamos, como una expresión que sugiere también mucho cuidado, que sugiere que es una parte muy importante de uno mismo, que es algo que es irreemplazable, algo que no puede estar sometido a ningún tipo de, pues, digamos, como de exposición negativa que vaya a dañarla. Y ahí es donde entra ese significante que tiene cada persona. Pero, ¿por qué hacer todas estas observaciones? Porque es que nosotros nos volvemos muy, pero muy mecánicos en las expresiones. Y pasamos por encima de muchas cosas que al hacer este trabajo que tiene que ver con el ser, con los derechos, con temas tan sensibles. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de hambre frente a una persona. Por ejemplo, ahorita, si ustedes no comieron nada en el intercambio de la clase, pues a esta hora están que ladran, ¿sí o no? Por lo general, yo he visto que todos los estudiantes se toman un cafecito o se meten alguito ahí de masticar y de bajar ahí rápido antes de la clase de las 8. ¿Pero por qué? Porque uno se despertó temprano. ¿A qué horas te despertaste, mi? Tipo 6:30, más o menos. Uy, y tardecito. Yo me levanto a las Sí. 5, No, yo porque tengo el trabajo cerca y, por lo que tienes el trabajo cerca. ajá, Y me queda cerca. estás desayunando por aquí a las 7. Ah, es que eso es otro asunto. Eso es otro asunto porque el punto es que me levanto lo más tarde que pueda porque la verdad es que yo siempre para levantarme he sido pésimo y entonces entre más duerme en la mañana para mí es mucho mejor. Claro, Eh, pero lo que sacrifico es el tema del desayuno porque pues me levanto y es a correr de una vez, a ok, correr y a alistarme y salir corriendo para el trabajo. correcto. Entonces, cuando llego al trabajo es que empiezo a desayunar y, o sea, generalmente estoy desayunando tipo 8:30, 9, tardecito. Ok. ¿Y almuerzas? Tipo 1, generalmente siempre por lo general a la 1 de la tarde. Ok. Y cuando comes alguito es más o menos entre las dos clases, me imagino, entre las 6 y las 8. Sí, y puede pasar como ahora, por ejemplo, que puse a cocinar algo, pero no alcancé a tenerlo a tiempo, entonces no pude comer Y entonces, como quien y dice, tal cual, estamos con la tripa que nos... claro, que cruje y estamos que ladramos del hambre. Y entonces uno dice, bueno, ladrar del hambre. ¿De verdad ladramos? Pues casi, casi porque si hay algo que a la gente la saca de chispa, como dicen en las canciones, es no comer. Manuel, ¿tus horarios cómo son? Te levantas a qué hora? Pues yo me levanto como a las 7 Ujú. y pues me voy a trabajar a las 9 más o menos. Y ya de ahí para adelante ya sigo recto, tengo entreno, entonces por eso me levanto un poquito temprano. Pero estás, ponle tú desayunando a qué hora. ¿Desayunas o no desayunas nada? Ah, sí, sí, profe, yo desayuno antes de salir, como a las 8, 7:30, estoy más o menos desayunando. Ok, ¿y tu almuerzo es tipo una Uy, también?
No, porque allá en donde trabajo el almuerzo me lo dan a las 11:30 y yo de ahí para adelante sigo sin comer nada. Ah, ok. Entonces, fíjate que la dinámica en razón al trabajo, la cosa es diferente. Entonces, si has almorzado a las 11, calcula que nuevamente vuelves a 11, 12, 1, 2, 3, 4, a las 4 de la tarde, estás como Miguel a esta hora que aúlla y ladra el hambre, ¿sí o no? Uy, claro, profe. No, y más que yo solo manejo cicla, entonces hay que harto. No, pues peor. Entonces ahí definitivamente uno encuentra que, pues primero cada quien tiene una realidad, ¿cierto? Y uno, pues digamos, se mueve a partir de lo que significan esas cosas. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano, me levanto 5 de la mañana y obviamente el desayuno es más o menos como hacia las 6. Entonces, a la hora que es la hora del almuerzo, que es 12:30, 1, pues calculen, ya ha pasado el pico, entonces son 6 horas más o menos que hay ahí. Y pues antes de empezar esta clase, creo que también muero del hambre, aunque me he acostumbrado a no comer de noche. Pero alguna tontería tengo que comer porque si no, pues esta hora de este momento de esta clase se vuelve un poquito como compleja. Bueno, en fin, esta pausa como para recordar nuestras rutinas y nuestras cosas y lo que somos y lo que decimos. Y entonces, para hacer un poquito de reflexión sobre ese sentido figurado que tienen las palabras y esos mensajes. Busquemos la definición de metonimia. Esta es un poco más compleja porque es de nuestra estructura lingüística o es un fenómeno de la lingüística. Es como volviendo al tema de la metáfora, es como cuando, hablando de hambre, cuando decimos, me estoy muriendo de hambre. Ujú. Y a veces no es que se esté muriendo, solo tiene hambre. Solo tiene hambre, es decir, nadie va a morir ni de amor ni de hambre, pero me muero de Exacto. amor, ¿sí o no? Me muero de amor. Yo el otro día en un chat aquí de la familia que mandaron una foto de una de mis sobrinas en una condición muy linda y entonces no mandaron la foto, mandaron un audio. Espérenme, les cumplió años la hermanita, ¿cierto? Y ella mandó un mensaje porque recibió unos regalos. Entonces les voy a poner la expresión para que la oigan. Y entonces, acto seguido, escriben, muero de amor. A ver si... A ver, lo encuentro por aquí. Hola, gracias a todos. Vi sus mensajes, están muy lindos. Hace rato que no nos vemos, pero espero que nos veamos muy pronto. Gracias por todo. Besos y abrazos. Chao. ¿Ya escucharon? Sí, profe. Bueno, ese fue un mensaje. Y el otro es este, de la hermana más pequeñita. Gracias, tía Cata, por mi regalo. Está muy bonito. Cualquiera muere de amor, ¿sí o no? Sí, suena todo tierno, profe. Literalmente uno oye esas expresiones y uno, pues claro, ninguno se va a morir acá, pero así como uno muere de hambre, también muere de amor. Nadie se ha muerto de amor, pero me estoy muriendo porque terminé con el personaje aquel. Y entonces la vida se acabó para mí. Sería verdad que la vida se acabó para mí. Yo creo que la única que realmente pudo haber muerto de amor fue María, la protagonista de la novela de Jorge Isaacs, porque ella definitivamente se dejó morir prácticamente de amor, pero es que ella tuvo una enfermedad sumamente grave y no alcanzó a encontrarse de nuevo con Efraín, a quien habían enviado a estudiar, y él se fue a estudiar medicina y luego vio que ella estaba muy enferma y se fue a hacer
esos estudios profundos para poderla ayudar y para identificar qué tenía y no alcanzó a volver. Cuando yo normalmente escucho esos relatos que hay en la María y uno se para desde esa escalera de la gran casona que está en Cerrito, en el valle, y mira uno el valle en esa profundidad y uno se imagina a Efraín cabalgando para poder en medio de esos cañaduzales, para poder llegar justamente a esa hacienda que está sobre la base de la montaña en Cerrito Valle. Uno dice, no, esto es una travesía absolutamente espantosa. ¿Desde dónde venía? Venía por allá en un barco que lo dejó en Buenaventura, y de Buenaventura a Cali y hasta Cerrito, échele sobre el caballo y atraviese sitios, y a esta señora se le va apareciendo específicamente esta ave que pues no era una cosa diferente como una especie de tingua, que adicionalmente ella lo que mandaba o emanaba eran unos chillidos espantosos, y cada vez que ella oía eso, ella recreaba su momento de la muerte. Entonces, pues uno dice, las palabras sirven para muchas cosas. Las palabras recrean, o la forma en que uno las dice, la forma en cómo utiliza la metáfora, o como uno ve la utilización de la figura de la metonimia, como uno reemplaza el significado, pues finalmente uno va encontrando que todo esto que tiene de trasfondo una polisemia es fundamental en el momento de generar un proceso comunicacional. Y cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de temas álgidos, pues lo lógico es que uno llame a las cosas por su nombre. Otra condición que nos aparece en el tema de la polisemia es justamente el del lenguaje especializado o el técnico, porque hay palabras que tienen un significado desde lo técnico, desde el área de trabajo, pero muy seguramente no todo el mundo está involucrado y comprometido con el tecnicismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema polisémico en ese sentido. Cuando hablamos de economía, sí que por lo general el grueso de la población se queda sin saber qué es lo que pasa. Cuando uno se convierte en un periodista económico, lucha mucho porque le toca ponerse a estudiar temas de economía para poder transmitir frente a la opinión pública el verdadero sentido de la información. Cuando uno está desagregando los conceptos que se plantean desde lo jurídico, a veces metemos muchísimo la pata. Yo que trabajé como jefe de redacción en El Jurista, yo le decía a los periodistas, óigame, antes de poner o de llamar a las situaciones por el nombre que las llamó, primero verifique si eso sí se llama así o no se llama así. Por ejemplo, la diferencia entre demanda y denuncio. ¿Ustedes la conocen? Amén. ¿Qué diferencia hay entre demanda y denuncio? No, yo no. Como que, no, la verdad, no se me ocurre nada, pero me tocará buscar. Bueno, ese es un buen ejercicio, ir a buscar. Emanuel, es que es muy frecuente que nosotros confundamos los dos aspectos. El denuncio es penal y la demanda tiene implicaciones civiles. Y ahí ya hay una gran diferencia entre la una y la otra. Pero tenemos que utilizar la palabra justa, que es el mensaje de esta primera clase. Utilizar la palabra justa porque tenemos una gran responsabilidad frente a la opinión pública de llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces, hay muchos periodistas que se equivocan y dicen, no, es que yo lo voy a demandar penalmente. Uno no demanda penalmente. Las demandas son de carácter civil sobre situaciones que recibe el litigio en lo civil. Entonces ahí aparecerán los bienes, aparecerán las obligaciones, aparecerá todo lo que tiene que ver con la norma civil, ¿sí?
pero en lo penal sí hay denuncios y los denuncios se hacen frente a las instancias judiciales que determinan el estudio por desacato de la norma o simplemente por transgresión del comportamiento y de lo que tuvo. Uno, por ejemplo, uno no demanda a una persona porque lo vio cometer un crimen, ¿sí? Uno lo denuncia penalmente, pero la demanda es de carácter civil y el denuncio es penal. Entonces, en ese caso, Es como decir, uno denuncia uno hace una demanda a alguien por alimentos o le hace una demanda de divorcio y temas así. En cambio, exacto, ya denuncia es más como lo voy a denunciar porque me atracó, lo voy a denunciar por asesinato, lo voy a denunciar, o sea, más por temas delictivos que por temas claro, civiles. punibles dentro del ordenamiento donde tengan que ver para dirimir ese tipo de situaciones y establecer culpabilidades desde lo penal, porque hubo un delito y el delito, por ejemplo, yo puedo denunciar a una persona por acoso, ¿sí? Pero ya si ese acoso se convierte en una agresión y un abuso, digamos, abuso carnal violento, ahí eso ya toca el lindero de lo penal. Pero para nosotros, la precisión de la palabra, la utilización justa del término, el conocimiento específico de la temática va a hacer que nuestra opinión pública tenga un concepto, digamos, diferente. Otras situaciones, por ejemplo, el tema de la influencia que tienen las palabras extranjeras, que son aceptadas o no aceptadas, pero que, digamos, el significado no es muy claro, pero cuando es admitido, por ejemplo, para el caso nuestro, dentro de la lengua eh, castellana, legitimada por la Real Academia de la Lengua en su uso y en su sentido, entonces ahí nosotros encontramos pues un gran significado y que obviamente tiene una justa dimensión, ¿sí? Una de las palabras más utilizadas en mis clases es parce, la palabra parce. Quieren buscar, por favor, de dónde proviene el parcero y por qué yo digo, o por qué se encuentra, sobre todo en Medellín y sus alrededores, el concepto del parcero muy claro. Primero que viene de aparcero, y aparcero en Latinoamérica tiene un significado distinto, pero si lo podemos buscar es una historia muy, muy bonita. Entre otras cosas, es una palabra que ya admitió específicamente la RAE en su utilización, pero se necesita obviamente una condición muy colombiana para leerla, además dentro de un contexto. Dice que parcero viene de parceiro, que en portugués significa amigo, compañero, cómplice, un par. Eh, y que según investigaciones lingüísticas fue traída a Medellín en los 80. Correcto. Ahí hay una historia más larguita que si quieres compartirla, Miguel, es interesante, es bonita. Parcero no solo derivó en parce, sino que también se puede ir parcerín, parcerito, parcerita, parcerazo. Muchas palabras como parcero surgieron en el contexto del narcotráfico en Colombia entre las décadas del 80 y 90. ¿Dónde y cuándo se usa? Eh, Así empieza la plata. Juanes. No.
Un préstamo portugués. Muchos de los jóvenes de los sectores marginales populares de Medellín y de su área metropolitana se fueron a trabajar en las cocinas del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Brasil. Entonces trajeron la palabra españolizándola, parceiro, pasó a ser parcero. Ujú, correcto. Pero hay todo un significado que tiene el parcero, cuando uno, incluso, pues, cuando se saludan que hubo parce, o sea, hay todo un afecto, ¿no? Ahí hay un igual, ahí hay un compañero de muchas situaciones. Y fíjense que venía de la parcero, que tenía su figura en Latinoamérica y en Brasil y en Argentina, en el Cono Sur. eh, Había muchos términos similares, pero con un nombre diferente. Incluso yo recuerdo una canción de Mercedes Sosa que se llama Canción con Todos. Una versión del Quinteto Tiempo traía un poema antes de eso. Y eran todos los saludos que había en Latinoamérica. Y entonces decía, mi cuate, mi socio, mi hermano, a parcero, camarada, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Y ahí empezaba el poema, pero el saludo fue para todos los rincones de América Latina, porque la canción era Canción con Todos, una canción que surge en los años 70, donde tenemos específicamente una condición en Argentina un poco complicada, donde hay en medio de todo una revolución ahí en determinados países y un grito de hermandad, tratando de salir de la opresión del militar. Si ustedes recuerdan la noche de los lápices y cosas de estas, pues obviamente nos van reflejando toda una situación de, de unas determinadas zonas, ¿no? Entonces ahí la canción continuaba, a ver si yo me acuerdo, las mismas caras latinoamericanas desde cualquier punto de América Latina, indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindo-blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Dentro de eso hay una gran negros lacios. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Y empieza a hablar de todo lo que significa a partir de esa canción, metida dentro de un concepto de revolución en el Cono Sur, todo lo que ocurría por aquellos años y que era lo que era el objeto o la motivación que tenían los grupos folclóricos dentro de sus canciones. Por eso es que sacan a Mercedes Sosa, por eso es que se juntan también con los cantores de Cuba y ahí empiezan todos a generar todo un movimiento a partir de la música que hace evidente una situación de opresión dentro de una región que tenía de todas maneras una necesidad de cambio, ¿no? Y entonces Pablo Milanés desde Cuba decía cosas, se encontraba con los cantores del Quillaguasi de Argentina, se encontraban con Mercedes Sosa, hasta el pobre Domingo Cura del Bombo, que acompañaba a Mercedes Sosa, tuvo que salir pitado de Argentina y se quedaron sin tierra. Y obviamente todo esto es una manifestación que tiene por debajo una razón de ser. Entonces uno ve en la situación de las manifestaciones culturales, de la música, de las películas, en la literatura, cómo toda esa situación de orden social se va reflejando. Y es, yo no sé si recuerdan le recuerdan la letra de Canción con Todos, o si algún día pues conocieron esta canción. ¿No la conocieron? Yo no, bro. ¿De Mercedes Sosa no? No, era de varios grupos argentinos, era Salgo a caminar
Por la cintura cósmica del sur, miro en la región Ah, qué lindo canta. más vegetal del tiempo y de la luz. Ay, querido Miguelito, y estoy en un gripón. Piso en la región toda la extraña América y total, una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Entonces hay todas las voces, todas. Y entonces eso era un himno en medio de una revolución espantosa. Lo mismo del pueblo unido jamás será vencido. De pie cantad que vamos a triunfar. Todo eso desde las artes es una manifestación de cultura, una manifestación de realidad, y a eso es a lo que nosotros le tenemos que hacer una lectura, que es una lectura que compromete la visión del observador, del mediador, que es el comunicador, y del que vive la realidad. Entonces, es como ese mensaje. Homonimia. La homonimia se refiere a dos o más palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero cuyos significados son diferentes. Por ejemplo, por banco puedo hacer referencia a la entidad financiera o al asiento que utilizo en la cocina para sentarme. Entonces, ahí se hace necesario revisar específicamente el significado de las palabras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, valga la redundancia, de polisemia. La carta, un escrito que se envía o se recibe vía correo electrónico a través del servicio postal. La carta también puede ser el juego de naipes. En una expresión, ayer envié una carta de felicitación a mis compañeros de trabajo. Los juegos de cartas son de mi agrado. En el tema de la cresta, pues ya lo manifesté, puede indicar aquella parte del cuerpo que poseen algunos animales como los gallos y las gallinas sobre la cabeza, o puede referirse a la parte alta de una ola. Todos los gallos tienen cresta, la cresta de esa ola era hermosa. Gato, esa es otra palabra. A mí la palabra gato me parece muy simpática. Yo no sé si a ustedes les causa gracia. A mí me causa gracia la palabra gato, gato. Pero el gato puede ser un golpe que yo le doy a una persona, así como medio pastorejo o como medio puño, a eso se le llama gato. Gato es el ñañau de la casa, el que hace miau. Pero gato también es el aparato con el que puedo subir el carro para poder cambiar la llanta. Y gato también hay un ritmo en el Uruguay o en Argentina que es un baile típico de la región. Entonces, por eso es que, ¿recuerdan ese video que les pasé de qué difícil es hablar en español? De un par de colombianos que son hermosos, porque ellos hacen una obra absolutamente magistral tratando de identificar qué difícil es hablar en español para una persona, un americano o algo así, que encuentra que una misma palabra significa muchas cosas y que adicionalmente por acuerdo o por contexto no la puede decir en otro lugar. Por ejemplo, el tema, nosotros acá cogemos el bus, pero en Argentina no podemos coger un bus. Necesariamente no planteamos el tema de coger, porque tiene un significado completamente diferente. ¿Recuerdan el video que les pasé de qué difícil es hablar en español? Sí, sí. Les hablar el español, porque todo lo que tienen no sé qué, bueno, no me acuerdo. Porque tiene otra definición, es buenísimo. Ajá. Es buenísimo eso. Es como gato. Yo una vez trabajé en un call center hace muchos años y recuerdo que a la tecla numeral le dicen gato. ¿Ah, sí? Sí, no, yo quedé gringo, yo, ¿cómo? Sí, y lo entienden es así, o sea, ya no es numeral. Yo les decía numeral a muchos y porque se me salía y no me entendían, me decían, no, tienes que decirle la tecla gato. No Imagínate. tenía idea. ¿Y en qué se parecerá la tecla a un gato? Ni idea. No sé. Incluso las grabaciones o algo, cuando uno realizaba la llamada a alguna línea en México o alguna cosa, decían como, deje su mensaje, impresione la tecla gato. No te creo, ¿de verdad? Ay, Sí, no te sí. creo. Esa no la conocía yo, fíjate. No la conocía yo. Algo más que añadirle al gato.
No sé si existan más gatos, el gato de subir, el gato tecla, el gato ñañau, el gato rítmico, el gato del pastorejo, del puño que le dan a uno, que eso es un gato. En ¿Qué más gato? en la costa dicen eso, llamar, sacar el gato. Ay, me sacó el gato Te al sacó gol. Ah, ok. En fin, el manejo de la lengua es una cosa bárbara y aquí necesitamos hacer un poco de caso de todas las distintas verificaciones de la polisemia para ser muy precisos en lo que decimos y por alguna vez en la vida ser sensatos y honestos y decir específicamente, no, mire, de verdad, hay que andar diciendo lo que es, a ver si algún día esta sociedad entiende qué pasos está dando. Bueno, ¿habrá alguna pregunta, alguna cosita así? No quisiera que la barriguita de ustedes tuviera más inconvenientes. Es hora de ir a descansar, pero no sé si tienen alguna pregunta adicional, algo que merezca claridad. Por ahora no, profe, por mi lado. Bueno, muy bien. Entonces les deseo una feliz noche, que descansen, que duerman y sueñen bonito. Profe, muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Miguel. Chao, profe. Chao.